viernes y que tenemos muchos regalos para todos ellos. Así es, los viernes en Rivadavia declaramos el comienzo del fin de semana y bueno, para festejarlo tenemos los mejores regalos para vos, para compartir en familia o con amigos. Ujú. Escribinos a nuestro WhatsApp al 11 50 26 86 30 y participa en esta mañana. Hoy tenemos 4 regalos. El primer Apa, regalo es mira. una Vení, cena de mar. vení cuando quieras, Miriam. Bueno, sí, cuando yo vengo con muchos regalos. El primer regalo es una cena de mar para 2 personas en Piano Alto, pizzería napolitana. El Mira. segundo regalo, entradas para ir al teatro a ver la obra que quieras en el Paseo de la Plaza. Ujú. El tercer regalo, entradas para el cine más helado para compartir con familia o con amigos. Y el cuarto regalo, un pack de café Bantu. Espectacular. Entonces recordemos cuál es el teléfono para que los oyentes nos llamen y participen de estos sorteos. Es el 11 50 26 86 30. Bueno, pero hay que mandarle saludos a Nacho Ortelli, Claro. desearle una gran recuperación y pronta por el bien de todos, y por supuesto un beso gigante a Sofía, su hijita, y a la mamá, a María. A Mariana. Le mandamos un cariño grande, obviamente, a la familia Ortelli, que además deben estar también muy, muy emocionados y muy, desde luego, impactados por esta linda noticia que tuvo el mundo ayer, de que finalmente tenemos un nuevo papa y aparentemente, bueno, un hombre que realmente ha tenido mucha cercanía con justamente Francisco. Piensen ustedes que el Papa Francisco es el que lo ordenó cardenal a Robert Prescott y Prevost, perdón, y además lo nombró prefecto del dicasterio de los obispos, que hasta donde yo entendí, hasta donde a mí me contaron, bueno, era en alguna medida el hombre que junto a el Papa Francisco analizaba y determinaba, junto con él, bueno, quiénes eran los obispos que tenían que ser nombrados. Buena parte del colegio cardenalicio que lo eligió Papa lo conocía muy bien, era uno de los que finalmente más conocía a una enorme cantidad de cardenales que muchos no se conocían entre ellos, haciendo en alguna medida una especie de paralelismo futbolero, si se me permite. En alguna medida el prefecto del dicasterio de los obispos es un poco como si fuera el ayudante de campo de los técnicos del fútbol, ¿verdad? Claro. O una especie de jefe de personal. De modo que, bueno, muchos en alguna medida sospechan y analizan, bueno, que todo esto también estaba de alguna manera conversado con la presencia del Papa Francisco en vida, sabiendo que justamente Francisco es como que trató de dejar todo muy ordenado. Su funeral, su sucesión, veremos finalmente. Hay que dejarlo caminar, hay que ver en definitiva cómo arma su propio gabinete, pero estas son las especulaciones que había en las últimas horas. Para charlar un poquito de la historia de justamente el papado, de qué significa el hecho de que el nuevo papa haya adoptado el nombre de León XIV, el antecedente de León XIII, está en línea Maximiliano Leyes, que es justamente historiador, experto en teología, estuvo ayer además allí en la Plaza de San Pedro cuando se anunció al mundo la llegada del nuevo Papa, y por supuesto está en esta mañana de la Argentina, este mediodía, allí en la maravillosa Città Eterna, en la Roma que tanto, tanto nos gusta y tanto queremos. Maximiliano, un gusto saludarlo aquí desde Radio Rivadavia en Buenos Aires. Este es el programa del periodista Ignacio Ortelli. Mi nombre es Willy Cohen. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Willy, y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Y No. bueno, queremos escucharlo No, un a poco. ustedes. Queremos escucharlo un poco, Sí, cómo se vivió allí en Roma ese momento. Y bueno, Sí. qué significa estas primeras señales que han aparecido del nuevo jefe de la Iglesia en el mundo. Ujú. En este momento, de hecho, se está desarrollando la misa en la Capilla Sixtina, presidida por el Papa León XIV Ujú. y con el Colegio Cardenalicio, ¿no? Sí. Son las 11:30 casi de la mañana. Eh,
posteriormente se espera el domingo la primera aparición del Papa en la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Regina Coeli, ¿no? Que es el que se Ujú. reza durante el tiempo pascual. Recordemos también, muy interesante, que tengamos un Papa, o que sea motivo de alegría, un Papa nuevo, en un momento de la máxima alegría de la liturgia católica, que es el momento pascual de la Pascua, Pentecostés, que hay Ujú. 50 días. La iglesia es cuando celebra la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces es un momento de mucha fiesta litúrgica también, ¿no? No es un momento como Cuaresma o como otros que son más tristones, por Ujú. decir. Correcto. Pero hablando del Papa León XIV, en castellano, siendo los números del 10 para adelante, se dice el número, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a eso. Ah, esa es No una, es León XIV, sino es, León XIV. ese es León un, XIII, Juan XXIII, ¿no? ese es Sí, un buen punto, porque digo, bueno, por ejemplo, sí, uno habla de los reyes, dice Felipe II, sí, Felipe IV, sí, 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 y sí, sí, ayer sí. Pero cuando escuchaba, llega el 10, claro, es una buena en corrección castellano, entonces. claro, por ejemplo, Pío Ujú. X, después sigue Pío XI, Pío XII, Ah, claro, Benedicto XVI, no Benedicto XVI, claro, ¿no? pero en italiano yo ayer escuchaba la Sí, no, en cobertura de, italiano se dice, sí, claro, y hablaban, quattordicesimo. claro, de cuatordicésimo, Sí, exactamente. Bueno, qué buena sí, sí, en corrección. Italia Entonces, siempre complicamos, ¿no? Igual que en historia los chicos, ¿no? El qué, XIX secolo, qué el buena, XIX secolo, qué buena corrección me hace, porque entonces no voy a decir más León XIV. Yo pensé que lo decía no, correcto y no, está muy bien entonces no, y es cierto, uno habla de Juan sí. 23, nunca habló de Juan, digamos, Claro, vigésimo acá se tercero. dice, acá en Italia se dice Giovanni Vigésimo Terzo, quindi Sí, sí. siempre igual que los siglos, es terrible nombrar los siglos en italiano a toda velocidad, porque el Qué bueno. XIX secolo, el XVIII secolo, siempre es como el número que ordinal. Bueno, Juan, bien, volviendo al Papa León, escuchaba con mucha atención lo que usted decía ujú, del Papa León. ujú, em, Justamente es muy interesante el, el nombre que ha elegido en un momento de gran debilidad por parte del mundo occidental. claro. Tenemos un papa netamente occidental. Recordemos que el patriarca de Occidente es el romano pontífice, ¿no? El obispo de Roma, que es el papa. Ujú, Y para un Occidente muy amenazado en todo sentido, culturalmente, económicamente, bélicamente por el Oriente, es un momento de mucha tensión, aquí en Europa se ve, que tengamos un Papa León, que es el símbolo de la fuerza. El león históricamente, del punto de vista histórico, ha sido un símbolo de fuerza, de poder, de protección. El león era el primer símbolo de Roma. El león es el símbolo si vamos cuando la Tierra va girando alrededor del Sol, el momento en que mayor esplendor tiene el Sol en el hemisferio norte es en el signo de Leo, el león, en agosto, ¿no? ajá, El león es de las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá era el león, donde viene Jesús, el rey David es el león. Por eso también hay tantos papas león, ¿no? claro, claro, claro. León Magno, León Magno ha sido el Papa León el que frenó a Atila en la invasión de Roma. El León XIII, el último antes de XIV, fue el papa del gran cambio de siglo, justamente el siglo XIX, el siglo XX, los grandes cambios que implicó la división internacional del trabajo, el crecimiento de la izquierda, el papa que escribió la famosa encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, ¿no? El Papa León XIII fue un papa de grandes reformas y un papa, eh, digamos, amigado con el mundo. Fue el primer papa que en su momento fue un debate que se permitió televisar. El Papa León XIII fue el primer papa que se salió por cine, se Ujú. lo filmó, La se primera lo registró. filmación, Eh, efectivamente. la primera filmación de un papa que tenemos en la historia es de León XIII. Ujú, Y que sea un papa estadounidense con buen vínculo con el mundo hispano y a la vez un papa, si es estadounidense y si tiene vínculo hispano, es netamente occidental, es muy importante y que hable la lengua bien de Donald Trump, ¿no? Es algo que, digamos, la iglesia es sabia cuando elige a sus pastores, por eso si la iglesia ha durado 2000 años, ha sabido siempre por algo dar el fue, pastor que tal necesita en cual. el mundo. Claro, Ujú, cuando a mí me preguntaban otros colegas suyos de
que Supi, que que aquello, decía, bueno, mire, siempre entran papales y salen cardenales, se dice, ¿no? O sea, que todo, que si Supi, que si Parolín, que si el asiático, que si Tagle, que bueno, no salió ninguno de esos que estaban en danza. Sí, sí, Y salió más que nunca, papa. más que nunca se cumplió aquello de que el que entra papa sale cardenal, Sí, efectivamente. sale cardenal. Ujú, Sí, sí, sí. Y con tanta insistencia, ayer yo veía que algunos insistían en Tagle, en el cardenal Tagle, que se va a recibir de papable, porque lo vienen haciendo papa, mm. el cardenal filipino. Y bueno, digo, evidentemente no. Digo, sería una imprudencia con tanta seguridad afirmar algo así, ¿no? En el cónclave que justamente trae estas sorpresas. Ujú. Las diferencias que se vieron en el atuendo, es decir, esto de que, bueno, Sí. Francisco estaba siempre de blanco, súper austero, con la Ajá, cruz de plata. Aquí ajá, vimos, bueno, un papa que ajá. apareció, bueno, con una vestimenta, si se quiere, Sí, digamos, a mí personalmente me pareció con lo que, más lindo, más y con la cruz de oro sí, y esa capa. con lo que marca la tradición de la iglesia, no ha hecho nada fuera de lo que marca la tradición de la iglesia. A veces Ujú, Francisco, con todo respeto, porque yo no lo conocí nunca personalmente, pero era argentino como yo y en cierto modo conozco fuentes aquí, ujú, conocidos míos que trabajan en Vaticano y lo conocieron y demás. El Papa Francisco obviamente tenía su estilo y quiso marcar un, quiso marcar un estilo, digamos, más humilde, ujú. más, quiso Sí. marcar su estilo. Y justamente León XIV no es Francisco, justamente él quiso mostrar, siguiendo la tradición milenaria, digamos, de la Iglesia, de cuando un papa es designado por el Colegio Cardenalicio, sale con ese atuendo, porque, digamos, no es ni malo ni bueno. El Papa León hizo lo que hicieron todos los papas durante 800 años, ¿no? No hizo Ujú, nada malo, digamos, porque pareciera que la tradición fuera algo malo, y si no tuviéramos tradición, no estaríamos conectados con nuestra identidad, ¿no? ujú, Es ujú. como, bueno, por tradición el 25 de mayo no comamos más locro, no recordemos más los próceres, bueno, porque es una tradición que Sin Por duda. eso, a veces es una cosa muy personal, pero considero que la tradición, lo digo como historiador también, es como una cuerda con la cual estamos todos unidos a lo largo de la historia. Por eso hay Definitivamente. que ser un Ujú, poco cuidadoso a la hora de querer destruir las tradiciones, ¿no? ujú. Estamos Un escuchando, pueblo que no tiene tradiciones sí, 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 es un sí, pueblo que discúlpeme, no tiene identidad. sin Sí, duda. Sí. disculpe usted. Estamos escuchando a Maximiliano Leyes, es historiador, especialista en teología. Cuéntenos un poco, bueno, no tenemos un jesuita, tenemos un agustiniano. Agustino, sí, Agustino, ¿qué significa eso, sí. digamos? Bueno, del punto de vista histórico, digamos, la orden de San Agustín, ¿no? Una orden muy interesante porque las órdenes religiosas son pocas. Hay muchas congregaciones, asociaciones, pero órdenes religiosas no son tantas. Ujú, Son los franciscanos, los dominicos, los agustinos, por decir algunos, los jesuitas, pero orden religiosa son palabras mayores, ¿no? Por eso la orden de San Agustín particularmente, que fue digamos, establecida durante el pontificado de Inocencio IV en el año 1244, si no me equivoco, viene de la regla de San Agustín un padre de la iglesia, ¿no? Podríamos decir, desde un punto de vista así, para no complicar las cosas, San Agustín sería como el Platón de la Iglesia Católica, ¿no? Y Santo Tomás el Aristóteles de la Iglesia Católica. ujú, San Agustín eh, eh, fue un gran regalo, digamos, filosófico para comprender la fe en un momento de grandes debates, ¿no? San Agustín va a ser quien trata de entender que a Dios también se llega por mecanismos racionales, ¿no? El bien, en definitiva, es lo que une al mundo, como decía Platón. Bueno, San Agustín trató de cristianizar a Platón. Por eso también hablamos de un papa que viene de una orden también muy filosófica, muy pensante, un papa filósofo, podríamos decir. Pero hay que aclarar algo que digo siempre. No es lo mismo Bergoglio que Francisco. No es lo ujú. mismo Proust que León XIV. No es lo mismo. Eh, Siempre es distinto, ¿no? Ahora empieza León XIV. Todo lo que dijo antes, lo que hay que ver ahora cómo lo dice, porque él va a ser el sumo pontífice, la máxima autoridad de la Iglesia Católica Occidental. Ujú, También eso, ¿no? ujú, Pero básicamente venir de los agustinos es venir de una,
de una orden con una gran fuerza, una gran tradición, eh, y a la vez es la iglesia, digamos, que está en la Ciudad del Vaticano, es la parroquia que está en la iglesia Sant'Anna, por donde se ingresa al costado del Vaticano. Ese es el privilegio que tiene la orden agustiniana. Claro, la puerta de Es algo Santa también Ana, correcto, interesante. correcto, correcto. Exactamente, de ahí esa iglesia que está ahí, que es el único lugar que se puede pasar sin que el guardia suizo nos grite. Ahí es la iglesia, digamos, la parroquia de la Ciudad del Vaticano, que está a cargo de la orden agustiniana. Sí, sí, entiendo que el tema de la caridad ha sido, bueno, también, ¿no? Muy Exacto, la vinculada caridad, el amor. Sí. claro, a San Agustín, muy interesante, muy interesante. Sí. Cuéntenos Y un el poco. orden, Sí, ¿no? sí, sí, claro, sin duda. Orden, yerba ordum, el orden salve yerbas vos, es decir, Ujú. guarda el orden y el orden te guardará a ti, ¿no? Eso también, ¿no? Un Cor- papa que también creo que viene a ordenar algunas cosas. Correcto, correcto. Cuéntenos un poco en términos ya más políticos. Lo que he Ujú. escuchado es que en términos políticos hay que seguir muy de cerca y mirar ahora quién va a ser el nuevo secretario de Estado. ¿Qué significa lo que se Exacto, llama el gabinete del Papa? sí. ¿Y por qué es tan importante Digamos, en hay todo que caso? ver, y porque el Papa también es presidente, es jefe de Estado de un Estado importantísimo en Europa, convengamos, es lo que yo le decía a unos colegas suyos. ¿Quién convoca 50 jefes de Estado en un funeral? Ujú, No sé, o en un evento. Cuando murió el Papa Francisco había 50 jefes de Estado de todo el mundo, reyes, en el Vaticano, ¿no? Eso no lo convoca fácilmente otra institución. Entonces la Iglesia Católica, mal que nos pese, seamos, es una institución fuerte, simbólica, fuerte culturalmente para nosotros los occidentales. Por eso el Papa tendrá que ver ahora que habló de la iglesia sinodal, algo que el Papa Francisco insistió mucho, o sea que la iglesia sinodal, esta iglesia de diálogo, de camino, esta iglesia que integre a todos, lo dijo varias veces, seguirá. Veremos qué sucede con Pietro Parolin, que era el ex secretario de Estado, ha sido el secretario de Estado de la Ciudad Autónoma del Vaticano durante los 13 años de pontificado, o 12 años de pontificado de Francisco, y ahí estaba al lado el balcón estaba al lado, ¿no? Pietro ujú. Parolin al lado de León XIV. Eh, Tendremos que ver, yo no me atrevo a dar pronósticos de este gabinete, habría que ver el transcurso de los días, qué signos va dando León XIV, especialmente en este sentido de todas las mujeres que Francisco incorporó al gobierno del Vaticano. Recordemos que la gobernanta de la ciudad Estado Autónomo del Vaticano es una mujer. Hay que Ujú. ver si esto se continúa, o también recordemos, León XIV no es Francisco y Francisco no es León XIV y no es Benedicto XVI. Cada papa tiene su impronta, ¿no? Ujú. El hecho de ya no ponerse Francisco II, que muchos Claro. decían va a venir Francisco II, bueno, ya es una marca de una diferencia, ¿no? Ujú. Que no es ni malo ni bueno, es lo que quizá el mundo necesite en este momento, un león que, que un poco genere, no digo una batalla pero sí que genere un símbolo de fuerza, que es lo que necesitamos, creo, en este momento. Ujú. Bueno, ahí estamos, súper interesante, escuchando a Maximiliano Leyes. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Ha No, sido una verdadera yo les clase, agradezco a ustedes. una clase magistral, y le agradezco haberme aclarado que efectivamente es León XIV, en León castellano. XIV. En Porque castellano, León XIV. En así, italiano, Leone así XIV. es, efectivamente. Muchísimas gracias, Maximiliano, que tenga un buen día en Gracias a Roma ustedes. y Bueno, seguramente saludos a Argentina. Sí, señor. Me imagino que por lo que lo escucho, usted estará cerca de Córdoba, ¿o me equivoco? Córdoba, Claro. cordobés Exacto. de capital, Me di cuenta por la de la X, ¿eh? Universidad Católica de Córdoba. Me di cuenta por la X, como decía el chiste famoso de las patentes de los autos de Córdoba, ¿verdad? Ah, las patentes, la Sí, sí. X, tienes razón, ¿Eh? antes era la X, sí. Así, le mando un abrazo grande y muchas gracias por Bueno, su un abrazo tiempo, a ¿eh? todos ustedes, muy amables, muy amables. Buenos días a ustedes. Muy bien, señoras y señores, aquí estamos, casi las 7 menos cuarto ya en la mañana. Recordamos la temperatura, querida Miriam Salinas. Sí, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores la temperatura